Buenas gente, espero que estén disfrutando de un excelente lunes con el cual vamos a estar viendo ni más ni menos que al tremendo Dedenne y a este Senkin en la Copa Primavera, gente. Créanmelo, yo me sorprendí también del desempeño del equipo, que sí es verdad que es un equipo demasiado frágil, demasiado dado a tener que invertirles escudos a estos tres Pokémon, pero sabiéndolo jugar, estando bien en el tema del timing, gente, el equipo se juega solo. Vamos a estar viendo por qué Dedenne, porque nos estábamos topando con mucho Empoleon, mucho Poliwrath, mucho Pokémon, el cual Dedenne le da bien un buen desempeño. El Roserade, el cual gente saben que si le inviertes uno o hasta dos escudos rompe a equipos enteros. Y Senkin, que le gana sus counters, gente. La mera verdad, con puña nociva, viento hielo y taladradora, gente. Está de más explicarte el por qué es tan bueno. Miren ustedes el daño colocado, lo que les digo. Es demasiado frágil, es verdad, pero gente, vale la pena. Vale la pena. Y por eso te invito a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente. Eso me ayuda un montón. Más del 90% de la gente que está viendo estos videos no está suscrito y no te quita más. Aparte que vamos trayendo más videos y sobre todo más contenido, el cual lo puedas disfrutar, gozar y sobre todo te puede ayudar para subir algunos puntitos en GBL. Así que deja un buen like, deja un comentario de qué te pareció la semana meteorológica, te voy a estar leyendo. Y volvemos al combate con un tremendo taladrador, el cual tiramos y despachamos a Senkin. Al regreso de Empoleon entramos con Dedenne para que lo despache con un Impact Trueno. Empezamos el siguiente match donde nos está yendo bien, gente. Lo que les digo, habiendo tanto Empoleon de Lee, por consecuente ya tenemos la fórmula de cómo poderlo counterear, que es Dedenne, el cual va a estar lanzando un chispazo, el cual lo va a tener que estar escudando, porque es verdad que es muy frágil lo que viene siendo este Dedenne, pero pega como si le debieras algo al muchachón. Vamos a ver a la ratita Cookie de la sexta generación, el cual va a estar aventando otro chispazo más, gente. Tiene que escudarlo o tiene que dejar ir a su Empoleon. Pasa lo primero, el rival le va a estar apostando a toda su Pokémon y entra Lantur, el cual lo estamos hard countereando con lo que viene siendo nuestro Roserade. ¿Por qué dices hard countereando? Porque pues ya no hay escudos y es vía libre para que un hierbalazo se despache lo que viene siendo ese Lantur. Yo lo sé, el rival lo sabe, así que vamos a estarlo despachando, lo vamos a estar tirando y vamos a ver con qué entra el rival. Va a regresar con Empoleon, puede ser posible, es verdad, así pasó. ¿Por qué? Porque era lo más viable al saber que Dedenne lo tenía countereado. Le metemos un meteoro bola y lo aguanta todavía, que esto va a dar de qué hablar, porque con eso hace más que suficiente para despachar a nuestro Puchamón. Y lo que viene siendo, no nos percatamos del cambio entre lo que viene siendo Roserade. Aquí le aventamos Carantoña, que a pesar de que lo resiste por su tipo veneno, le está generando bastante daño. Y esto Senkin lo va a disfrutar, lo va a gozar, porque se lo va a llevar a básicos. Y ahora sí, entre lo que viene siendo Empoleon, solamente para recibir un taladrador, el cual ya no lo cargamos, ya no es necesario, y despachamos al rival. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Dedenne contra lo que es un Jumpluff. Aquí es muy raro de ver, gente. Puede ser más Tropius que Jumpluff el verse como lead, pero hay que estar atentos y hay que estar buzos, caperuzos, contando básicos. Aquí llegamos a lo que viene siendo un CMP, el cual conectamos lo que viene siendo el Carantoña. Dejamos pasar el Energibola porque lo va a estar aguantando bien nuestro Puchamón. Entramos con Senkin con la intención de farmear para esto, para tener el cargado listo para la entrada de su cambio seguro, que va a ser un Duskboard. Esto lo voy a estar aprovechando porque este Senkin va a estarle aguantando los cargados a lo que viene siendo este Puchamón de Duskboard, el cual ya le conectamos un taladradora, el cual ya le hizo bastante daño. Lo que le digo, es demasiado frágil estos tres Pokémon, por consecuente hay que estar bien atentos de cuándo dejar pasar un cargado y cuándo no. Aquí el rival ya nos despacha a nuestro querido
Seonki, no señor, alcanzamos a llegar a un taladrador aquí con esto, gente. Va a ser más que suficiente para despacharnos a Roserade. Lo despachamos, vemos con qué entra el rival, regresa con lo que viene siendo este Jumpluff. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro Roserade, el cual vamos a estar escudando. Obviamente la acróbata lo iba a estar lanzando y entra ni más ni menos que un Poliwrath, el cual, gente, vamos a estarle pegando duro y macizo con lo que viene siendo nuestro Roserade. Hacemos el cambio lo que viene siendo nuestro DN. ¿Por qué haces eso, Raxo? Por gusto y por placer. Así es, ¿por qué? Porque los dos le ganan lo que viene siendo Poliwrath e invirtiendo un escudo. Yo lo sé, el rival lo sabe. Aventamos lo que viene siendo un Carantoña, el cual conectamos lo que viene siendo ese cargado, y ya llegando a lo que viene siendo un chispazo más, vamos a estar despachando a su querido Jumpluff, el cual le dijo hola y adiós al rival y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate, donde estamos topándonos ahora a DN con Lantur. Ok, aquí, ¿cómo va a ser la vaina? Vamos a estar conectando un Carantoña. ¿Por qué un Carantoña? Porque es el que mayor daño le va a estar haciendo. Por su tipo eléctrico, de Lantur va a estar aguantando más. Hizo un cambio, aquí nos atrasamos 2 básicos, si conté muy bien. Por consecuente tiene ventaja ese Trevenant. Nos baitea con un bomba germen, no pasa nada. Nosotros ya tenemos casi un segundo meteoro bola. Lanzamos lo que viene siendo el primer meteoro bola, el cual va a quitarle el primer escudo. El rival va a estar lanzando su cargado. Aquí ya lo vamos a tener que dejar pasar. No hay que invertirle tantos escudos porque tenemos otros 2 Pokémon frágiles atrás. Y vamos a estar lanzando ahora sí el segundo meteoro bola, el cual tiene que invertir sus 2 escudos. A mí no me inmuta. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a entrar con lo que viene siendo mi ADN. Al tener bastante energía, voy a poderle lanzar y despacharme a lo que viene siendo ese Trevenant. Entra lo que viene siendo su querido y amado Lantur. Nosotros aventamos lo que viene siendo un Carantoña en toda la carita de lo que viene siendo el rival. Ya le quitamos bastante vida y estamos haciendo lo que viene siendo un catch con lo que viene siendo Sinking, con la intención de poder estar generando energía para recibir a su Dewbone. ¿Cuál es la intención? El poder estar conectando lo que viene siendo un taladrador para infligir daño a lo que viene siendo sus Dewbone, el cual vamos a recibir lo que viene siendo el cargado de parte de Dewbone. No pasa absolutamente nada, nos queda con un cuarto de vida. Vamos a estar llegando a las justas al taladradora, que con esto, gente, lo voy a estar lanzando hasta el excelente para dejarlo a lo que viene siendo rango de farmeo para mi querido y amado DN, el cual va a estar llegando un Carantoña y va a ser más que suficiente para regalarnos la victoria ante el Lantur. El rival ya lo sabe, lanza su básico, no quiere dejar de pelear, pero con un Carantoña despachamos a Lantur. Para aquellos que dicen que nada más se gana con lo que viene siendo perfectos leaks, aquí empezamos un match que ay, qué sabroso está para el rival enfrentarse de DN. Hacemos el cambio inmediatamente a nuestro Dewbone, el cual vamos a estar lanzando lo que viene siendo un viento hielo. ¿Cómo va a estar la vaina? Tengo que escudar su bomba germen. ¿Por qué tienes que escudarla? Porque me va a estar haciendo bastante daño y tengo que buscar bajarle por segunda ocasión con el viento hielo su cargado para poder aguantarlo. No lo permite, el rival está astuto y sabe que va a llegar primero. Lanza su bomba germen, yo ya no le voy a invertir un escudo y aguantamos con las justas lo que viene siendo el viento hielo y va a ser más que suficiente para despachar a Trevenant, el cual, gente, nos va a meter un básico con Tentacruel y, gente, vamos a estar nuevamente buscando un hierbalazo y vamos a tener que dejar pasar el cargado porque nos quiso baitear, pero el escalar sí va a doler bastante, gente. No lo tuvimos que jugar, no salió bien la vaina, aventamos lo que viene siendo un hierbalazo, conectamos bastante daño y el momento de que haga de las suyas. DN tiene a Poliwrath atrás, yo lo sé, él lo sabe. Vamos a estar lanzando un tremendo chispazo, el cual conectamos daño y esto está delicioso, está sabroso, está impresionante. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un chispazo más con el... No, señor, nos llevamos a básicos y ya
ya está a margen, gente. Aventamos el primer chispazo. Vamos a ver qué hace el rival, lo escuda. Nosotros vamos a estar lanzando un segundo chispazo, el cual va a despacharse a Tentacruel y colorín colorado. Este match se ha ganado con todo y counter delete. Vamos a pasar al siguiente combate, donde nos estamos topando nuevamente lo que viene siendo Trevenant. Hacemos el cambio, lo que viene siendo nuestro Seonkin. Parecía el mismo del video, pero no, señor. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un taladradora a lo que viene siendo ese Lantur, el cual ya lo dejamos a un tercio de vida. Es que, gente, es de cuidarse y es de respetarse a este querido y amado Seonkin. Avienta el rayo, tenía que despacharlo, bien pensado por el rival. Aplausos al rival y nosotros vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro querido y amado DN y vamos a buscar básicos. ¿Ok? ¿Por qué ocupas básicos? Porque necesito meterle presión a lo que viene siendo el rival. Tenemos que dejar pasar el sur. No pasa nada. Es verdad que es frágil, pero lo aguanta medianamente bien. Ese sur que lo tendría que aguantar bien, gente. La mera verdad. Vamos a estar aventando un chispazo. Despachamos a Lantur. Vamos a ver si regresa con Trevenant. El rival va a estar haciendo ni más ni menos que la entrada con Trevenant, el cual lo vamos a estar recibiendo con un Carantoña, el cual conectamos y miren el daño ocasionado, y va a entrar ni más ni menos que este Quillyfish de Yoto, el cual ya empezamos a infligir daño, ya empezamos a pegarle. Vamos a estar aventando ahora lo que viene siendo un meteoro bola, esperando que ya saque el escudo, y por fin ya sacó el escudo. Tenemos ventaja, pero nos va a obligar a tener que sacar el primer escudo, porque si no me equivoco él aprende rayo hielo y eso le va a pegar súper eficaz a mi Roserade. Aquí tengo que invertir el siguiente por si acaso, y nos la vamos a tener que jugar esperando que no nos llegue a sorprender y el rival nos mete un tremendo una tóxica. Y ni modo, gente, no todas se pueden ganar, pero nos divertimos con DN y Seonkin en acción. Espero que hayas disfrutado del video. Te dejo la infografía de nuestro buen amigo y hermano Guille Lucio, el cual, gente, está dando el servicio de Pokémonedas, que créemelo, es garantía. Sin más, nos vemos hasta la próxima.